1, 2 y 3. ¡Wow! Buenas noches, qué pena. No quiero ser regañada por las personas que hacen la revisión y lo digo sinceramente, pues ustedes saben que yo soy muy honesta en esto. Se nos estaba pasando la grabación. Bueno, de todas maneras, vamos a dar las buenas noches y decir en qué día estamos. Hoy es martes 6 de abril. ¿Listo? Hoy vamos a continuar, vamos a concluir la clase de hermenéutica que es dictado. Vamos a concluir la clase de hermenéutica que es de una de las maneras de cátedra, es dictado cátedra magistral. Y después vamos a hacer vamos a compartir un PDF donde nosotros vamos a darnos cuenta de la verdadera importancia en el ejercicio del derecho, lo que es comprender o lo que se llama comprensión lectora o comprensión de lectura, que es lo mismo. Bueno, ahora sí vamos a continuar. A ver, la hermenéutica, si nosotros saltamos de la antigüedad hacia la Edad Media, a la Edad Moderna, disculpen, encontramos a un personaje alemán que le dio un gran sentido a la hermenéutica. Le dio un gran sentido a la hermenéutica porque dejó para la posteridad a todos los que somos estudiosos del derecho, y yo digo de otras profesiones también, los sociólogos, los filósofos, los psicólogos, todas estas materias que son en gran parte epistémicas y social, de corte, la sociología, los sociólogos, nos dejó un gran valor. Él dijo, no se preocupen, esto de la hermenéutica, tómenlo por lo más sencillo. Es práctico, es practicidad, así de sencillo. Es lo que ustedes van a hacer al final de este módulo. Tomar una sentencia del corte que ustedes quieran. Aquí hay administradores, hay docentes, hay administradores públicos, hay contadores, contadoras, aquí hay de todo en este grupo. Así que aquí lo que vamos a tener es un gran saber al final del módulo. Tengo la certeza que así va a ser. Ese señor se llamaba Frederick Schleiermacher, así, en español. No nos vamos a preocupar ahora por la escritura, cómo se escribe, porque de todas maneras es que hay alguien que está con una cuestión en el micrófono y me toca devolverme cada ratico. Por favor, le pedimos ese favor inmenso, ¿sí? Porque me toca devolverme. Y mire, ahí me voy de pronto para otra y perdemos tiempo. Ay, les agradecemos, por favor. Si encuentran un chatititititi, por favor, cada cual sabe. Mire lo que estamos perdiendo aquí. Ya perdimos ¿cuánto tiempo? Un minuto. La vida en un minuto se pierde. Bueno, entonces vamos en el recuento. Ese padre de la hermenéutica en la edad moderna fue un alemán. Fue un alemán. Entonces, nosotros vamos a retomar nuevamente a manera de charla, porque ya lo definimos, que el término de la hermenéutica no es latín. Es decir, no viene de allá de Roma. No, señor. Que de allá del latín sí son nuestra mayoría de nuestras instituciones, por ejemplo, la curatela, la tutela, sucesión, todas esas instituciones vienen de allá son de origen latino, mas no la hermenéutica. La hermenéutica es de origen griego. De hecho, fíjense que ayer le hablamos de Platón. Platón fue un griego, Sócrates fue griego, Aristóteles fue griego. ¿Y qué significaba hermenéutica? Que ya se lo dije ayer, que más que bien significa el arte de explicar, de traducir, de aclarar o de interpretar. Ya eso no tiene más nada. Sí es importante decir algo, asociar la hermenéutica con un dios, con el dios griego Hermes, con H. ¿Por qué dicen ustedes, profe? Pero ¿por qué nosotros los que estamos formándonos en leyes para ser abogados, abogadas, para ser togados, togadas, ¿por qué nosotros también tenemos que ver cosas que no son? ¿Por qué tenemos que ver dioses y diosas de aquellas épocas greco-romanas, antiguas? No, porque así es. Así es. Toca por los sofismas, ¿sí?
por las aporías, porque el verdadero jurisconsulto siempre se va a enfrentar a la eterna dicotomía de las cosas, que lo que hoy es, mañana no es, y lo que mañana es, pasado quizás no. Y fíjese que nosotros lo vemos aquí en Colombia. Nosotros aquí en Colombia vemos que, sobre todo en los temas de la administración pública, ayer había una discusión. Ayer todos, cada uno llegamos a pensar que iba a ser lo uno, lo otro. Ayer se iban a reunir y se reunieron, de hecho, gobierno central con gobierno distrital para ver qué decisión tomaban con relación a que se dice que después del 15, más o menos el 20, es donde se va a empezar a ver la mortandad en Colombia como ya se está viendo en Brasil. Eso pasa de los 150 diarios, ni siquiera semanal. Entonces aquí se dice que va a ser del 20. ¿Por qué? Por la incubación, por la falta de atención, por la falta de responsabilidad que se dio en una semana, la Semana Santa. Entonces, ¿qué pasa? Ayer se reúne y entonces ustedes saben que el tema en Colombia más álgido, que lo que hoy es, mañana no es, y lo que hoy es, de pronto mañana viene la corte y lo tumba, es el tema de las políticas públicas que se toman en Colombia, que son de orden central, de orden territorial, de orden distrital, de todos los órdenes habidos y por haber. Entonces, fíjense, ya hoy tenemos en Colombia una noticia y es del conocimiento de la comunidad internacional que tendremos 3 días guardaditos, Entonces, fíjense, uno ¿cómo puede interpretar esas cosas? ¿Cómo puede interpretar esas cosas? ¿Por qué no fue hoy, hasta el miércoles? ¿Por qué tiene que ser sábado hasta el lunes? Son cosas, ahí hay de todo, hay muchos intereses. Las leyes de por sí son leyes que tienen un poder económico. No hay ley en Colombia que sea desmotivada, que sea desprovista de cualquier sentimiento por el poder. Todas las leyes, cuando un texto de ley llega a la Secretaría Jurídica de Palacio, yo que tuve 10 años dándole para allá y para acá en ese tema, ya es de conocimiento del presidente. Ya el presidente ni lo lee ya, es lo que va a la rúbrica y listo, para que ese mismo día unos emisarios lo lleven a imprenta nacional y cumpla con los dos rigores, sanción y promulgación, para que tenga efectos para todo el mundo. Entonces, ahí les doy un ejemplo sobre el asunto del por qué tendríamos que decir que la hermenéutica se relaciona con el nombre del dios griego Hermes. Porque el dios mensajero con la capacidad, él fue un dios mensajero, así se vio, con la capacidad de descifrar significados ocultos. Fíjense ustedes, qué cosa tan interesante, con la capacidad de descifrar significados ocultos. Miren el Eterno hoy, todo el problema que está, y fíjense que yo ayer les hice mención de uno de los grandes expertos y que es profesor de la Católica, el doctor Bernardo Ochoa. Hoy lo entrevistaron. Yo dije, hoy ojalá me estuvieran los estudiantes viendo. Esta mañana lo entrevistaron. Se está perfilando y es joven, como un gran jurisconsulto en Colombia. Le estaban preguntando sobre ese tema, sobre lo penal. O sigue la investigación o se precluye. Y enseguida vinieron dos de Lance Enrique y dijeron, no señor, esto no se precluye porque yo también soy víctima. Después dijo otro, yo también. Entonces continúa el asunto. Fíjense las cosas en Colombia como son. Ese va a ser el problema de algunos de ustedes, si Dios mediante alguno de ustedes llegase a ser un jurisconsulto o una jurisconsulta. Ay, profe, ¿por qué no? Miren la preparación que tienen la inmensa mayoría de este grupo. Y entonces, ¿para qué están aquí? Y entonces, ¿para qué hacen un ejercicio, un sacrificio enorme económico, de tiempo y de dejar de estar con la familia? Porque aspiran a grandes cosas. Porque de aquí puede salir una futura viceministra, una ministra, una procuradora, una defensora, un defensor del pueblo, un presidente de una de las altas cortes. ¿Y por qué no?
Entonces, eso es importante. Yo dije, voy a comentarle esto a los chicos porque ayer tomamos un tiempito y era el menester que ustedes también tengan en cuenta que el jurisconsulto hasta el último día, el último hálito de su vida que Dios le dé en este plano terrenal, y si es una persona que está en la academia, que está en el litigio, que está en el ejercicio asesor, docente, qué sé yo, y si es abogado, si es abogada, va a tener esa eterna discusión. Si nosotros tenemos tiempo, yo les voy a compartir algo que yo doy en otra materia que se llama las aporías del derecho. Si tenemos ese espacio, lo haremos. Podríamos tomarlo como una lectura. Se aborda ese tema y es un material de una universidad de España. Entonces, la idea es esa, que ustedes lleguen, que tengan ese conocimiento de que el jurisconsulto se mueve allí. Eso es como una arena movediza. Esa es la eterna problemática que se tiene. Y sobre todo Colombia, porque nosotros nos estamos perfilando como un país muy leguleyo. Un país donde se vive enfrentando los poderes. Los famosos peyorativos choque de trenes, así se le llama aquí en Colombia, yo diría de titanes. Bueno, entonces ahora sí, vamos a definir cada uno de ellos y nos vamos de inmediato para compartir la PDF. Hablamos que eran tres: la hermenéutica bíblica, la hermenéutica filosófica y la hermenéutica que nos compete, la jurídica. Entonces ahora sí, para los que están tomando apuntes de manera más tranquila, la hermenéutica bíblica tiene como un propósito el estudio de los principios, de las reglas y de los métodos para realizar una adecuada interpretación de los textos bíblicos, para comprender su significado. Ya no hay más nada que hablar. No le pongamos más problema al asunto. Repito, la hermenéutica bíblica tiene como propósito el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una adecuada interpretación de los textos bíblicos a fin de comprender su significado. Entonces son tres cositas: principios, reglas y métodos. Ahora viene la filosófica, que ahí vuelve y se toca el tema de Friedrich Schleiermacher. En español se pronuncia. Ustedes saben que el inglés, el alemán es un idioma fuerte. Es un idioma fuerte. Yo no sé alemán, por supuesto, pero sí sé que una de las palabras más fuertes que se pronuncia, al ser pronunciada en alemán, es la palabra suegra. Estorba, dicen así, que se suena como si fuera estorbo. Bueno, ahí le quisimos poner un poquito de chiste al asunto porque todos ya tenemos suegra, ya somos suegra, ¿no? Bien, entonces la hermenéutica filosófica, como hay tantos filósofos hermenéuticos, hermenéuticas, entonces ha sido un término que ha sido interpretado también de distintas maneras. Anotemos eso para las personas que les compete hoy el cuestionario. Entonces, la hermenéutica filosófica ha sido un término interpretado de diferentes maneras a través de toda la historia, porque cada uno le da un significado diferente, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, ¿qué podríamos nosotros decir? ¿A quién podríamos nosotros recurrir para que nos diga
sin que nos equivoquemos y nos quede hoy para siempre y no se nos olvide, así sea lo único que se acuerden de que yo les estoy ilustrando. Vamos a traer a ese señor, a Frédéric, al alemán, al que se dice que es el padre de la hermenéutica. ¿Qué dijo él? Vamos a decirle lo que él dijo y les digo yo a ustedes, no se preocupen. No se preocupen porque la hermenéutica filosófica, para que no se nos olvide, es un saber práctico. Es un saber práctico que le permite a ustedes interpretar los contenidos escritos u orales, partiendo de qué? De la reconstrucción del contexto del autor. Ya les explico. ¿Por qué? Porque te permite empatizarte, ubicarte, colocarte en el lugar de ese autor. Y realizas una mejor comprensión de la información. Mire de qué manera tan sencilla lo explicó él. Frédéric Schleiermacher, se escribe S-C-H-L-E. Schleiermacher. Schleiermacher, sí, yo les dije ya, yo soy muy sencilla, muy sincera, yo no sé alemán. La única pronunciación que me sé es el significado de suera en alemán nomás. A ver, algo que yo quiero, a ver, esto es muy sencillo de comprender. Vamos a hacerlo para que nos quede claro. Vamos a hacerlo con los análisis de las sentencias que vamos a hacer, que cada grupo va a escoger. Ustedes van a entrar van a entrar por una ventana para ver esa película. Nosotros los abogados y las abogadas, cuando atendemos clientes que van a nuestras oficinas, a ver, cuéntanos cuál es tu película. Así, casi que por lo regular, a los abogados y las abogadas les gusta utilizar esa palabra como para que la persona se sienta, ya tú sabes, en su estado de confort, que no se sienta temeroso. Claro, más temeroso se sienten es cuando le van a decir el valor de la asesoría. Entonces, la idea cuál es, primero decir, ustedes tienen que en una sentencia decirnos a nosotros la película. No, se trató que a una señora pensionada, que ella sufrió un ACV isquémico, que se trata de un accidente cerebrovascular, lo que se dice vulgarmente, una trombosis. Entonces, por A, X, Y, B, Z circunstancias, porque como Colombia es el país de yo diría de la novena maravilla del mundo, porque aquí en Colombia pasa lo que no pasa en cualquier lugar del mundo. Entonces, ya por ejemplo, el mundo macondiano de Gavito, que nació en Aracataca, a casi 2 horas de Barranquilla, ya eso pasó. Ya eso pasó. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes toman y colocan esa película allí y después plantean la pregunta que ya yo les di ejemplo. Una persona que se le deja de pagar la mesada pensional, puede usted agregarle cualquiera de las problemáticas, cualquier problemática, pero una pregunta es clave. Constituye violación al mínimo vital, dejar, suspender la mesada pensional a una persona. Imagínese una persona de 78 años y dirán usted, profe, pero eso no pasa aquí en Colombia. Claro, ese es el pan nuestro de cada día. La Corte Constitucional está así, de sentencias de los pensionados y de las pensionadas del país. Y parece ser que en esta reforma que nuestro querido señor de administrador de Hacienda, bueno, no toquemos temas porque después nos ponemos tristes. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que ustedes se colocan en la posición de quién. ¿Quién es el autor? Los magistrados y magistradas
de ese cuerpo que está en pro y para el beneficio y la defensa de los derechos fundamentales en Colombia. Y fíjense que ustedes, todo eso se los está diciendo Frederick, el alemán. A la final, ustedes van a estar en consonancia con la decisión que ellas tomaron, o van a estar en contradicción. Pero como esto es hermenéutica, que es interpretación, entonces ustedes a nosotros nos tienen que decir el por qué ustedes se apartan del criterio de la Honorable Corte. Eso es lo que les está diciendo Frederick, el alemán. Fíjense una cosa de él, de ese filósofo, de un filósofo que se llama Martin Heidegger, que sitúa la comprensión antes de la interpretación. Pero claro, yo también estoy a favor de eso. Para entender la hermenéutica, yo primero tengo que, por ejemplo, ustedes, mire qué bonito, esto casa, esto es como la Corte Suprema, casa, miren. Ustedes primero escogen, se inclinan por lo que a ustedes les gusta. Hay personas que dicen, ay, profe, pero si a mí me gusta eso, yo mejor voy a escoger otra cosa para ver, para explorar. Ahí está. Ahí está. Pueden escoger algo que no saben, porque eso es cuestión de discrecionalidad de ustedes. Fíjese, ese señor dijo que es primero la comprensión antes que la interpretación. Bueno, ahora sí, entonces ya para el cierre, nos vamos con la hermenéutica jurídica. Hermenéutica jurídica. Hermenéutica jurídica. Entonces, ¿qué es lo que podemos definir de la hermenéutica jurídica? Sencillo. Lo mismo, pero aplicado a los textos. La hermenéutica jurídica es el estudio, reglas, métodos, la misma, pero con sentido crítico normativo, de interpretación, de análisis, de estudio, de observación de los textos jurídicos. Entonces, la hermenéutica jurídica es el estudio de las reglas y los métodos para la interpretación de los textos jurídicos. Así de sencillo, no le coloque más problemas al asunto. Alguien me decía una vez en Estados Unidos, lo que pasa es que nosotros, mira Marley, ya yo porque tengo un pensamiento muy anglosajón, me dijo un amigo mío que se fue para allá muy tempranito y se hizo médico. Marley, hoy en día yo viviendo aquí por tantos años, llegó desde joven y ya él es un poquito hasta mayor que yo. Me dijo eso en una oportunidad. Me dijo, Marley, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que nosotros los colombianos no somos nada prácticos. Y eso es una de las cosas que a mí me quedó de la vivencia en ese país durante casi 5 años de mi vida. El pragmatismo de los estadounidenses. El pragmatismo. Para hacer un cierre, lo que quiera hacer la relación una debajo de otra y de último deja la más importante, voy a dictarles una relación de los textos jurídicos. Primero, los contratos privados, las leyes, los reglamentos. Por ahí hay alguien, tiene micrófono, por favor. Las demandas, las actas de matrimonio, las actas de nacimiento,
Y adivine cuál les voy a dar de último. Las jurisprudencias. Las jurisprudencias. Bueno, señores, allí yo cierro con eso. Yo pues ahorita que estábamos hablando sobre este señor alemán que se le dice el padre de la hermenéutica, dicho sea de paso, también hubo alguien de allá, de Alemania, que nos dejó mucho a los administradores públicos en el mundo. El señor Mas se escribe, él se llamaba Maximiliano Weber, alemán, pero se escribe W, E, B la bidental, E, R, y el nombre completo. Entonces, cariñosamente, él se le dice Max Weber. De la persona, incluso yo pasé por ese momento, al principio decía Weber, no, es Max Weber. Él también fue una persona que se llamó a el padre, pero de la sociología. El padre de la sociología. Fue un jurista, economista, historiador, politólogo, sociólogo, bueno, fue una eminencia. Entonces no quería dejar eso de soslayo, sobre todo para nuestro colega que hizo la especialización en la escuela. Él sabe que con este señor se comulga ya. Bueno, señores, entonces, importante, ahora vamos a compartir el primer compartimiento. Son casi 50 páginas, pero nosotros no las vamos a abordar todas hoy porque ese nos sirve para otras clases. Entonces vamos a compartirla. Aquí la tiene. Vámonos para arriba. Les agradezco, para no salirme de aquí, el ruido. ¿Listo? Les agradezco. Vamos a editar ahora venteado, como dice, hasta las 9 para el break. ¿Ok? Entonces les agradezco, por favor, si alguien tiene un sonidito por allá, lo apague. ¿Ok? Bueno, entonces, este es una presentación en PowerPoint que yo hice hace ratico. La he venido construyendo desde hace rato. Yo diría que desde el 2008 que empecé a vivir nuevamente en Colombia y reanudé mi docencia con la Escuela Superior de Administración Pública, la territorial número 2. Ahí estuve en calidad de docente, de en pregrado, de posgrado en Administración Pública, una especialización y también capacité en equidad de género y desarrollo humano, en juntas de acción comunal, en Soledad, en Baranoa, Sabana Larga. Cuando vine acá a Bogotá, estuve en Zipaquirá, dicté también en un posgrado allá. Y viajé durante un año, el 2014, a Chopal, Casanares. Allá di en 8º semestre. Eso me lo ha permitido la escuela, mi ejercicio de docente, que estoy aquí desde el año 98. Bueno, entonces, eso les quería compartir para hablarles de un personaje de Isaac Newton. Isaac Newton, él dijo algo muy, muy tranquilo y por eso a mí me gusta emular cosas de Sócrates, por ejemplo, cuando yo dicto a manera de preguntas, y me gusta lo simple. A mí me gusta a ustedes enseñar filosofía y hermenéutica no es nada sencillo para todo profesor, para toda profesora. Como me encantan tanto estas materias epistémicas, entonces yo les rescato con temas reales, con temas sencillos de la vida real para que les quede allí. A ver, Isaac Newton dijo esto. Aquí está. La verdad siempre se halla en la simplicidad y no en la multiplicidad y confusión de las cosas. Gladys, creo que eres tú, ahí por allá un ruidito. ¿Hay algún ruidito allá para que cierres el micrófono? Creo yo, no sé, disculpa si no eres tú. Bueno, bien. Gracias. No tengo idea.
No digan cositas y todo porque acá se escucha. Bueno, Tengo idea de si soy yo o no. ¿cómo? No les vaya a pasar lo que ha pasado allá en el Congreso, que se les zafa alguna, se No, les ha zafado. Bueno, no tengo idea de si soy yo o no, porque no puedo decir. o como Está bien algunos que tengo el docentes, micrófono para poder organizar. algunos docentes les ha pasado. Es que, imagínense, a algunos docentes les ha pasado. Creen que lo apagaron, que lo borraron y se les escucha cosas. Bueno, a ver, la comprensión de lectura, ¿por qué esa importancia en el ejercicio del derecho? A manera de comentario, como les dije que lo voy a hacer, la lectura es una actividad fundamental. Fíjense ustedes, fundamental. Y nosotros en la Constitución tenemos derechos fundamentales. Y la Corte Constitucional va en defensa de los derechos fundamentales. Fíjense ustedes. Entonces, es una actividad fundamental en el trabajo diario. Yo diría no de muchas, de todas las personas. De alguna manera. Y en especial en la vida académica. Es una de las principales habilidades que se adquiere en la escuela. Bueno, hay que saber cuál escuela, ¿verdad? Porque todos pasamos por escuela, pero en Colombia tenemos escuela. Por ejemplo, la Escuela Superior de Administración Pública no es como categoría de universidad, sino escuela de formación. Todos los congresistas, por deber, por obligación y por derecho, antes de empezar a trabajar allá en sus unidades legislativas, tiene que ir allá. Claro, va a ser uno de los hoteles muy buenos que tenemos en la vía del aeropuerto. Allá les dan capacitación y tienen que ir allá, porque principalmente para eso fue que ella se generó, se creó, por allá en los años 1940 y tantos. Con esa finalidad, formar a personas en esos procesos constructivos de políticas públicas. Entonces, ¿cómo adquieren ustedes la habilidad de leer rápido? ¿Cómo adquieren la habilidad no solamente de leer rápido, sino que les quede y que ustedes después puedan hacer una charla y que los demás le comprendan? Eso solamente se logra leyendo y leyendo y leyendo. ¿Cómo logra usted la habilidad de escribir rápido? Escribiendo, escribiendo, escribiendo. ¿Cómo adquiere usted buena ortografía? Leyendo, escribiendo, leyendo, escribiendo. ¿Cómo adquiere usted esa habilidad para saber comprender, observar, estudiar e interpretar? Leyendo, estudiando, leyendo, estudiando y investigando. Por eso se dice que esa habilidad es el vehículo más importante para el desarrollo de una persona. Cuando ustedes vayan a dar ética y código disciplinario al abogado, yo doy esa materia en 6º semestre de Derecho. Hay un personaje que dijo que el abogado y la abogada, el día que deje de leer es un día que deja de ser abogado y abogada. Y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Al menos si no lee, vea algo, observe algo. Escuche a alguien que diga un concepto que amerite ser visto. A mí, yo lamento esta mañana que lo tomé así no lo alcancé a escuchar totalmente. Cuando él estaban entrevistando Juanpa, el periodista de Caracol en el noticiero de las 7, ya yo iba ya para clase. Qué lástima, pero bueno, tratar de ubicarlo allí en las grabaciones que quedan. Pero mira, a las 10 salgo y entonces, pero no me voy a quedar con eso. Voy a buscar esa entrevista. Entonces uno se coloca en una posición de investigar por qué esa persona lee rápido. No, Yo soy sincera, yo no necesito
estar tin, tin, tin. Yo lo hago aquí porque les estoy haciendo la lectura a ustedes, pero yo leo muy rápido, pero rapidísimo, escribo rapidísimo. Y cuando estoy yo creo que ayer les comenté, cuando me toca asistir a alguna charla, un simposio, qué sé yo, una conferencia, no se me escapa ni un punto ni una coma. Créanme que sí, porque yo le aplico todo, numerología, un poco de Spanglish, taquigrafía, yo le pongo de todo. Y logro rescatar lo que dijo la persona. Y después lo llevo allá, y lo typeo y queda igualito. Pero para eso, ¿qué se necesita? El arte de hacerlo siempre. Ahora, la importancia de la comprensión lectora en el ejercicio del derecho, en este mundo de mensajes escritos que estamos atiborrados de una cantidad de mensajes que ya uno ya ni siquiera quiere leer el WhatsApp. Yo por lo menos leo es lo que me envía mi familia, porque ya con este tema pandémico, ya hasta mentiras, ya la gente no respeta, hacen chistes sobre ese tema. Nosotros estamos constantemente, esa es una actividad, pero eso es así, es un boomerang. Y eso, a la hora de la verdad, es que el hábito de la lectura está muy enraizado en nosotros, bastante. Y de tal manera que cuando lo ejercitamos ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Es decir, ni siquiera lo advertimos ni somos conscientes de eso, de esa actividad, discúlpenme, de esa actividad que realizamos de la comprensión. Ojo, no solamente de lectura, la comprensión de lo que dicen los noticieros. Ustedes saben que yo admiro la prensa, admiro el poder, el cuarto poder, admiro a muchos periodistas, le doy cátedra aquí a octavo semestre los comunicadores, las comunicadoras sociales, pero ellos tienen, una de mis mejores amigas en Barranquilla es comunicadora social de la Autónoma y hablábamos precisamente el fin de semana sobre ese tema, a propósito de la noticia que dieron en los Estados Unidos de las comunicaciones de manera unilateral. Nosotros en Colombia tenemos un derecho fundamental, que significa que nosotros tenemos el derecho de estar informados, pero también hay que tener en cuenta algo. Los periodistas y las periodistas no son seres gloriosos, ellos son cuerpos gloriosos, ellos son personas de carne y hueso como usted y como yo, que tienen sus orientaciones filosóficas, culturales, políticas, sobre todo las políticas. Entonces, incluso nosotros nos damos cuenta, los periódicos tienen sus orientaciones. El Espectador, ya sabemos la orientación, El Siglo, El Heraldo de Barranquilla, La Libertad, todo, todo. Los canales radiales, el de programa de Julito Sánchez Cristo, que es el único que yo sintonizo, o el de la TV, el Caracol, yo no salgo de ellos dos cuando puedo, ¿no? Y todos ellos tienen sus orientaciones. Todos ellos tienen sus orientaciones. Entonces, ¿qué significa? Que no podemos soslayar que nosotros nos alienan, nos llenan, disculpen la expresión, nos embuten de noticias que los demás, los dueños del poder y a nivel internacional los élites, los dueños de la élite de la economía mundial, que hace como 5 o 6 años se reunieron allá en los Alpes suizos y a tomar decisiones sobre nosotros, que somos ya tú sabes. Entonces, sí hay una élite que nos comanda. Sí hay una élite. En otras circunstancias, a nosotros nos estuvieran diciendo la verdad. Pero fíjense que una periodista fue capaz de decir ahorita, cuando yo estaba, usted sabe que yo vengo de la calle, vengo del consultorio, y alcancé a sintonizar y una periodista brasilera lo dijo con una emoción muy exultada sobre lo que se está viviendo en Brasil. Ajá, y Brasil está ¿dónde? Somos vecinos de Brasil. Brasil está delicado, Italia está delicado, Alemania está delicado, pero Colombia ya tú sabes, sabroso que estamos acá. Y la costa y la Antioquia sufriendo y todo lo tratan de
Como por aquí pasa la suegra, barramos por acá. Yo sé que ustedes me están comprendiendo. A veces yo hablo así, para que lo interprete de la manera que ustedes quieran. Entonces vamos a hacer una definición de la lectura. Vamos a hacer una definición de la lectura. Es una conversación entre el lector y el autor. 100 años de soledad. El coronel no tiene quien escriba. El olor de la guayaba. Crónica de una muerte anunciada. ¿Verdad? Yo me imagino que todos se los leyeron, a todos estos libros que dije, porque fue alguien que nos hizo resaltar y exultar y emocionar, porque él logró un premio para nosotros en la literatura. Gavito, y en paz descanse. Entonces, esa conversación entre el lector y el autor es la captación del significado de lo escrito. Es una actividad muy compleja que exige por parte del que lee de ti, cuando vayas a leer, para poder hacer un buen cuestionario, no solamente irte por lo que yo te estoy diciendo, por lo que ahí está. Si tú te quieres lucir, también tienes que mirar en Google, ¿sí? Pero si quieres hacer las cosas así, como el dicho sea de paso, eso es de cada persona. Nosotros cuando tenemos encuentros con los pares académicos, que nos toca primero hacer simulacros. Esa palabra simulacro, guau. Vaya que sí la he sentido yo en el pecho en estos años que he estado con esta institución. Yo me preparo. Fíjense que nosotros teníamos meses que no nos veíamos. Estábamos encerrados. Y una semana antes del 23 de octubre salimos a la luz pública porque la institución fue invitada para una visita del Ministerio de Educación. Y se aceptó por a universidades de prestigio. Imagínense nada menos el tema para ver cómo estaban funcionando los consultorios jurídicos y centros de conciliación de universidades de prestigio en Bogotá. Y nosotros se aceptó de parte de las directivas que sí. Y nos tocó una semana antes prepararnos. El 23 de octubre madrugamos, yo allá a las 6:30 ya estaba. Estoy a 4 cuadras nomás. Y ahí nos vimos por primera vez después de tanto tiempo. Imagínense, desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, casi más de medio año. ¿Y cuál fue el resultado? Espectacular. Demostrar, no con mentiritas, que la institución universitaria de Colombia, ahí les coloco este ejemplo, vean, que es real y no es mentira, porque yo no puedo dejar aquí porque esto es revisado. ¿Qué tal yo diciendo aquí una mentira? Voy como patito para afuera rápido. ¿Cómo está utilizando los consultorios jurídicos y centros de conciliación? ¿Qué manejo le están dando a las TIC en el proceso virtual academia, docente, usuario? Eso fue espectacular. Y uno se emociona, uno se preocupa. Créame que a mí se me quita el apetito. Pero por supuesto, tremenda responsabilidad. Bueno, ya este año nos pasaron las felicitaciones individualmente, no en grupo. Nos fue bien, gracias a Dios. Salimos bien librados. Entonces eso es lo que yo les digo. Eso es lo que yo les digo. El tema de quién es el que propugna por las cosas, quién es el que hace las cosas, quién es el que escribe las cosas, a dónde llega eso, cómo se captan las cosas. Y no solamente la comprensión lectora tiene que ver con algo escrito. Mire, yo ahorita estoy acá. Hay personas que están, inclusive, ya me está diciendo que hay break. Hay personas que están en la mañana, hay una persona que está por allá, por donde le dicen el ombligo de Colombia.
Y entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir, señores y señoras? Se los digo con mucho cariño, ustedes tienen una cantidad de habilidades cada uno, pero yo les doy como consejo, nunca es tarde, lean bastante. No importa que las cosas estén en la plataforma, traten, hagan el ejercicio. Cuando un profesor está hablando, hagan el ejercicio de copiar a ver, háganlo. Yo sé por qué se los digo. Hagan el ejercicio y se van a dar cuenta que al menos se van a acordar de mí en esto. Va a llegar un momento en que van a escribir muy rápido, van a aprender muy rápido. Vamos a dar aquí para solamente hasta las 5 y después les doy 5 y entramos a las 9:10. Vamos a plantearnos una pregunta tipo Sócrates. Sócrates fue el de preguntar, interrogar, porque él decía, tú sabes, aborta, pare, él decía, no, aborta no, pare esa verdad porque tú la tienes allí. Y fíjense que se dice que Sócrates, ellos no fueron personas pobres. Sócrates se sentaba en su jardín, me imagino ese hermoso jardín que tenía, y ahí se sentaban sus discípulos. Y él empezaba a charlar, a dialogar con ellos. De ahí la palabra diálogo, de ahí esa palabra que asumió Platón, que fue su discípulo más considerado discípulo y querido por él. Ambos se apreciaron mucho, pero también discreparon, porque es que el discípulo no tiene por qué tragarse todo lo que le dice, disculpen, el maestro o la maestra, pero lo tiene que argumentar. Entonces se dice que él se sentaba y él, Sócrates, les preguntaba. Ellos le preguntaban, maestro, ¿por qué tal cosa? Maestro, ¿por qué esto? Maestro, el arte de hacer parir verdades. Y en la vida real, no es mentira, en la vida real Sócrates tuvo una madre partera. En la vida real tuvo una madre partera. Y se sabe que uno lee, sabe que yo leo un poquito, ¿no? Un poquito. Y se dice que él sintió el llanto y él alcanzó a ver esa imagen que nunca se le quitó de su mente hasta sus últimos días, cuando vio que su mamá estaba sacando un ser de entre las entrañas de una mujer. Es decir, ella era partera. La madre de Sócrates en la vida real fue partera. Y él se planteó una reflexión, si mi mamá es capaz de parir, de hacer parir un niño, una niña, ¿por qué yo no puedo ser capaz de hacer parir verdades? Entonces, por eso a mí me gustan los cuestionarios. Por eso a mí me gustan los cuestionarios. Y nos ha ido muy bien con los cuestionarios. Y es más, cuando eso me quedó a mí también mucho, lo aprendí yo de la Universidad de la Costa, de donde mi alma mater en Barranquilla, donde yo estudié mis 2 carreras. Nosotros hacíamos cuestionarios desde el mismo día que empezábamos clase, de todas las materias. Y ya para la parte final, las diseñamos, las movimos, las modificamos. Yo tuve de compañero a 3 jueces, ya una de ellas ya se pensionó, María Pacheco de la Voz, lo puedo decir, eso no es misterio, y ella sabe que yo la menciono en mis clases. Y nosotros hicimos, y eso se vendía allí, en el site del frente de la Universidad de la Costa, que queda por el Coliseo Cubierto, para los que conocen Barranquilla, como quien va para la vía 40, o en la vía, no es como quien va en la vía de la vía 40. Y esos cuestionarios eran así por materia. El público es el más extenso porque se contiene el administrativo, el constitucional, y en el caso de nosotros nos fue bastante, ya tú sabes, porque nos tocó aquí en la mollera, como dice Martín Descalzos, el europeo, estudiar toda la Constitución del 86, que la estudiamos cuando empezamos en el 88, 89 y el 90. Y nos tocó la del 91,
todavía estábamos estudiando leyes porque salimos académicamente en el 93. O sea que nos tocó el trasegar de nuestros 5 años, 10 semestres, estudiar 2 constituciones. Entonces, ese público fue tenaz. Entonces, todas esas cuestiones allá al frente, ya ustedes se podrán imaginar. Yo no sé cuántos años, 2 años, qué sé yo qué voy a saber. Duró esa fotocopia, ese site al frente vendiendo esos materiales, porque alguien de alguno de nosotros le sacaba fotocopia para uno y para el otro, y ellos no son bobos. Los 6 de internet no son bobos. Ellos, cuando están en los alrededores de las universidades, ellos miran a ver qué es lo importante y ellos se quedan con una copia. Bueno, entonces vamos a plantear esta pregunta hasta las 10 y entramos a las 15. ¿Por qué se lee? Por muchos motivos. Vamos a buscar el primero, para buscar información. Yo creo que eso no merita explicación. ¿Por qué más tú lees? Para disfrutar o incluso superficialmente. ¿Por qué más lees tú? Discúlpeme. Para saber el contenido de un texto. Yo creo que tampoco amerita explicación. Entonces, después de eso, vamos a hacer una pregunta para ver si agotamos aquí los 3 minutitos más. ¿De qué depende la forma de leer? Dependerá del material o de la finalidad, de ambas. El enlace I. Dependerá tanto del material, de la lectura y de la tarea que se vaya a realizar. Y a la finalidad de la lectura. Por ejemplo, cualquiera no iba a llegar allá al site de la CUP. En aquel tiempo nosotros le decimos cariñosamente la CUP porque ella primero fue Corporación Universitaria de Colombia, igual que esta, que ahora es Institución Universitaria de Colombia, ya Dios gracias va a ser universidad. En su momento lo va a hacer. Porque todas las visitas que han hecho los pares académicos acá nos ha ido bien. Y mire, cada postre tenemos 2 especializaciones en penal criminalística y derecho administrativo. Para las personas que les gusta el administrativo de aquí de este salón, ahí tienen el nicho. Para cuando terminen acá, se vayan para allá a hacer su especialización, aquí mismo. Y hay buena nómina de personas en los posgrados de acá. Bien, entonces, eso es de qué depende la forma de leer. Entonces, cualquiera no se va a acercar allí a comprar, no, tiene que ser una persona que le interese el tema, tiene que ser una persona que vaya a hacer el preparatorio. Todo eso pasa en la libre. Ustedes saben, en la libre. La libre en Colombia se distingue por ser hacedora de litigantes. Por ser hacedora de litigantes. La Universidad Libre de Colombia. Bueno, entonces terminemos estos 2 minuticos de cómo se presenta la lectura y clases de lectura. Entonces, ¿cómo se presenta la lectura? Ahí termino y lo dejamos las clases de lectura. Hablamos de eso después del break para hacer la depuración y yo ayudarles allí para que dejemos esto listo y nadie se preocupe y ahí de paso hacemos la depuración de la lista. Los que no estén ahí los agregamos en otros grupos. Listo, ahí va. Yo tengo ya aquí, inclusive ya lo tengo acá en la... incluso los tengo acá en impresión. Vean, para la muestra, un botón. Aquí está el del diurno. Aquí está el del diurno. En el diurno salieron 14. Yo les ayudé esta mañana y quedamos allí. Y aquí está el de ustedes. Se llama CLJ y Hermenéutica Grupo A para trabajos y análisis de sentencia de la Corte Constitucional, fase final, monitor Adrián y Angie. ¿Hay cuántos grupos hasta ahora? De aquí van a salir más, tengo la certeza absoluta. Hay 13. Si en la mañana quedaron 14, de 11 que había, aquí hay 13, imagina que más. Yo creería que quedarán 3 más. Bueno, señores, les leo esto. ¿Cómo se nos presenta la lectura? Se nos presenta de manera oral y en voz alta, como lo estamos haciendo ahora, a través de la virtualidad. ¿Qué es lo que se practica cuando se articula el texto en voz alta? Lo sonoro. ¿Y cuál es el objetivo? Que otras personas oigan el contenido de lo que se lee. That's it, como se dice en inglés. Eso es todo. Bueno, chicos y chicas, son las 21:10. A las 21:15 volvemos. Angie, ¿puedes hacer el stop? Sí, profe, ya lo hago.
Bueno, a continuar. Bueno, no, hice el té, pero no pude, pero bueno, ahí lo tomaré de a pedacito. Bueno, señores y señoras, vamos entonces a dar 12 minutos. Angie, ¿me haces un favor? A las 9:30 me avisas, tranquila, dice, profe. Entonces, mira, Angie, vas a hacer lo siguiente, mija. Graba hasta cuando demos la clase y suspende y después grabas otro poquito para la fase final, ¿vale? Cuando estemos en este tema de los cuestionarios, no gastemos tiempo en grabación de eso, ¿ok? Listo, profe. ¿Ok? Bueno, pues, entonces me avisa a las 9:30. Ok, listo, pues. Bueno, a ver, vamos a compartir estos 12, 11 minutitos y allí nos avisa. Le damos hasta donde se pueda, ¿ok? Aquí, listo. Para que yo les colabore con lo de las cuestionarios y ya eso queda listo hasta para el final. Bueno, sí, entonces la lectura se presenta como de manera oral, como lo estamos haciendo, en voz alta, que es lo que se practica cuando se articula la voz, lo sonoro, y su objetivo es eso, lo que estamos haciendo acá. Ustedes escucharme, yo escucharlos ustedes, yo aprender de ustedes, ustedes aprender de mí, y entre todos avanzamos. Por eso yo digo, en los avances del mundo del conocimiento, siempre digo esa expresión. Bien, pero importante es saber cuáles son las clases de lectura. Ojo que el cuestionario de hoy es denso. Vea la cantidad de preguntas que tiene. Vamos primero a relacionarlas y después las definimos. Clase de lectura, está la silenciosa, está la superficial, está la selectiva. ¿Ya? Yo aquí charlo, porque las PowerPoint, ese es el sentido de las PowerPoint. Y el que pueda toma apunte. Yo también hacía lo mismo, hago lo mismo cuando estoy estudiando, ya sea presencial o virtual. Entonces, la lectura silenciosa se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras, siguiendo con la mirada las líneas del texto en silencio. Es el tipo de lectura más frecuente y su uso siempre es personal. Nadie puede leer por ti. Solamente tú lees por ti. Hay personas, eso lo vamos a ver después, problemas, defectos para la lectura. Hay personas que cuando están leyendo balbucean como si fueran, no sé, no vamos a hacer comparaciones, pero empiezan a balbucear los labios. Entonces, la manera de corregir eso es colocarse algo acá en el labio, entre los labios, en el labio superior e inferior. Pero yo creo que hoy no vamos a hablar de eso. Está la lectura superficial, que es la que consiste en leer de forma rápida para saber de qué trata un texto. La finalidad de este tipo de lectura es captar la idea general de los contenidos fundamentales del texto sin entrar en detalles. ¿Sí? Es, por ejemplo, como cuando yo ayer les decía, la unidad 1 trata de esto, en la unidad 2 vamos a, que la unidad 2, más o menos un ejemplo, la unidad 1 es la presentación de la asignatura, la explicación metodológica, los diagnósticos de saberes, el perfil del docente, al azar escoger el perfil de algunos discentes o estudiantes, que es lo mismo. Se parte inclusive con la primera clase, lo que es la episteme, lo que es la dosa, la epistemología, lo que es la hermenéutica, el día 2 la comprensión lectora. Entonces les voy diciendo, pero no les voy explicando cada una de ellas. Más o menos así, porque por ejemplo, si vamos a comprensión de lecturas, hay unas estrategias que son varias. Entonces yo no les voy a decir eso. Eso es algo muy superficial. Ya cuando uno entra en el tema, entonces ya uno dice, bueno, hoy vamos a dar esto y esto y esto y esto y esto. Bien. Y la lectura selectiva es la llamada también exploratoria o de reconocimiento.
Es la que permite buscar datos o aspectos muy específicos de interés para el lector, prescindiendo del resto. Son las lecturas selectivas. Entonces, cabe una pregunta al estilo Sócrates. ¿Cuándo usted realiza la lectura selectiva? Yo traigo aquí un ejemplo también de Isaac Newton. ¿Cuántos años? Fíjense que a Isaac Newton le pasó algo muy parecido a lo que nos está pasando a nosotros algo. A nosotros los colombianos, vamos a ubicarnos en Colombia. A nosotros los colombianos, este salvaje animal, que no me gusta decir el nombre, nos ha enseñado algo, a ser resilientes. Yo les decía, hacer como, disculpen lo peyorativo, la comparación que hago como esos palos de cocos o palmeras que están en las orillas de los mares de Cartagena, del Rodadero, de esas playas afrodisíacas, de las Islas del Rosario, cuando vienen en San Andrés Isla y Providencia, cuando vienen embestidas esos huracanes, por ejemplo, en Miami, cuando pasó solamente la colita, tocó así. Yo estaba allá cuando eso pasó, el huracán Katrina, no quiero volver a recordar ni se lo deseo a nadie. Eso inviste lo que sea. Entonces, fíjese, esos palmeras son aguantadores. Ellos van de un lado al otro y no se caen. Y se caen robles y se caen árboles de todo. Entonces, fíjense, nosotros somos resilientes. Somos fuertes. Aquí la gente se ha reinventado, nos hemos reinventado. Ya se quedó con nosotros la virtualidad. Ya la educación se quedó con eso. Entonces aprovechamos ese tema. Nos robustecimos y quedamos más fuertes. Ahora somos más fuertes. Ya nadie puede con nosotros. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar una selectiva. ¿Cuántos años tenía Isaac Newton cuando la peste bubónica en Londres? Como ustedes, como muchos de ustedes. Tenía la escasa suma de 23 añitos. Y al decir de él, que ya murió pasado de los 80, dijo que el mejor momento, que los mejores, las mejores, quiero decirlo de otra manera, como él lo dijo, las mejores aportaciones que él le dejó a la humanidad, las hizo estando en confinamiento. Así lo dijo él, cuando ya estaba en edad ya bastante adulta. La peste bubónica le tocó a Isaac Newton. Ustedes pueden leer más de eso. Es bonito, es hermoso. Él se encerró como en una villa, una finca, a producir conocimiento, se dijo. Lo que nos pasó a nosotros, los docentes, encerrados. Yo en mi caso solamente salía para el éxito de San Martín a provisionarme una vez a la semana. Usted se podría imaginar cómo hacía Isaac Newton para provisionarse, estando en una finca y produciendo conocimiento. Uno se imagina eso, ¿verdad, Rosenberg? Uno se lo puede imaginar. ¿Cómo fueron esos momentos de un muchacho tan joven? ¿Cómo fue ese momento de él? Bueno, entonces, esto de Isaac Newton nos lleva a nosotros a otra cosa, la lectura comprensiva, que es la que vuelve una y otra vez sobre el contenido impreso, tratando de desvelar, el interpretar su verdadero significado y de dar cumplida respuesta a los interrogantes. La lectura comprensiva que ustedes la pueden hacer con toda clase de lectura, inclusive con sus estudios, cuando vayan a estudiar para prepararse. Porque no es lo mismo ver ustedes ese cuestionario que se les va a enviar el sábado, que también se va a publicar en la plataforma, sino cuando ustedes nuevamente les toque leerlo para el examen. Ya lo van a ver con otro sentido más de responsabilidad. Está la lectura comprensiva. ¿Y cuál es esa lectura comprensiva? Es el tipo de lectura indicado para entender perfectamente todos los mensajes.
Esta lectura se interioriza y se realiza de una manera lenta, profunda, reposada, a fondo. Y tú la haces tras una lectura superficial. Y vas subrayando. ¿Te acuerdas que uno compra resaltadores, que el verde, que el naranja, que tal y pascual? Y hay otras veces cuando la persona no puede comprar de eso, entonces con el mismo esfero le raya en la parte de abajo. Y cuando lo estás haciendo desde el ordenador, tú lo resaltas. Por ejemplo, yo a ustedes lo resalté esta mañana, los que son los de la mañana. Aquí está. Los de la mañana, yo tomé grupito por grupito. Vamos a hacer ese orden aquí en la noche para que nos alcance el tiempo. Ya estamos terminando dentro de un minuto. Y ahí dejé quién es el representante del grupo, porque no todos van a estar enviándole de todo al monitor, ni todos van a estar participando en el WhatsApp. Uno de cada grupo es el que se va a apropiar, a personar, tomar la vocería, va a ser como quien dice el intérprete y el que va a ser el gestor ante el WhatsApp y decir una observación por él, de ese grupo o del grupo. Y ese va a ser el representante, el que le va a enviar el cuestionario a nuestro monitor, y ese va a ser el que le va a enviar la ficha trabajada al monitor en la parte final. Miren que ahí les estoy dando otro ejemplo. Ya se está acabando el tiempo, como dice la canción, todo tiene su final, nada dura para siempre. Entonces ahí quedamos con la lectura comprensiva. Yo no sé, la niña Angie me dice, sí, profe, si alcanzamos a dar la reflexiva o si ya nos salimos. ¿Qué dices, Angie? ¿Alcanzamos a dar la... ¿Ah? Nos queda un minuto. Ya no nos queda. Ok. Listo, nos queda un minuto. Entonces vamos entonces a cerrar con la reflexiva. Y, mire, ya me avisó. Profe, bueno, pues vamos a darte la reflexiva y cerramos. Rosemary está. No, Rose, yo no tengo aquí. Es que no he podido quitarle ese sonido. Bueno, la lectura reflexiva es lo que realiza el pensador, el filósofo, la persona profunda. Más que una lectura lenta y reposada, es una meditación en la que no cuenta el número de páginas leídas, sino la riqueza de las reflexiones realizadas, y constituye el más alto grado de abstracción y reflexión de que se alimenta el pensamiento creativo. Así de sencillo. That's it, como se dice en inglés. Eso es todo por hoy, muchachos. Voy a dejar de compartir y me voy para otra película. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, doctora. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Bueno, Muchas gracias, profe. entonces, con Profe, todo, muchas gracias. todo mi cariño. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Amén, amén. Profe, Con todo mi cariño. Buenas noches. Qué Bueno, pena. Buenas noches.